días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde te encuentres. Gracias por estar aquí en Encuentros con Alma, un encuentro más, donde mi voz, mi sentir, mi vibración quiere dejar y aportar algo para quien en este camino apenas esté iniciando. Ese camino del despertar de la conciencia, ese camino de transformación interior, ese camino que es el viaje que el alma, cuando encarnó, sabía que tenía un propósito al bajar aquí a la tierra y que olvidamos para poder vivir cosas, vivir desafíos, vivir circunstancias y en un momento dado de la vida despertar. Despertar a esa conciencia, a esa forma de ver la vida, a esa integración, a ese empezar a resignificar toda una historia de vida, paradigmas, programas, creencias, pensamientos, sentir, en fin, una cantidad de cosas que no se hace ni en un día, ni en un año, y yo creo que ni yéndonos de este mundo terminamos ese llamémosle desafío de alma humana encarnada, porque creo que no tiene fin. Estamos constantemente en esa evolución, en esa búsqueda. Una vez despertamos, una vez empezamos a querer indagar e integrar. Yo empecé hace 15 años atrás en mi vida. Mi despertar fue por un proceso muy fuerte que tuve que atravesar. Después de ese llegó otro. Ya venía viviendo circunstancias de vida muy difíciles, pero en aquel entonces no tenía la conciencia y solo cuando la vida me apretó y me puso, se puede decir que en jaque mate, desperté y pensé que tenía que haber otra forma de vivirlo, como lo conté y lo expliqué en principio de mis podcasts. Pues bien, hoy quería hablar de lo que es o compartirles de la importancia que tiene el concepto de unidad. Cuando el ser humano comprende e integra lo que es el concepto de unidad, que somos un todo, que no estamos separados, que integramos esa dualidad, es un paso más y es un paso grandísimo para esa forma de sentir, de pensar y de actuar en este mundo, porque empieza a generar un equilibrio dentro de nosotros donde ya no dejamos de proyectar tanto y de pensar que el otro es otro. Miramos ya al mundo como un espejo de absolutamente todo y que todo lo que nos pasa tiene un para qué, llega con un propósito y no nos separamos, porque en un concepto de unidad, la frase que se ha escuchado en muchas partes de muchos mentores, todos somos uno, es muy grande y muy potente y en un espacio como este, en menos de 20 minutos no podría explicarles en su totalidad lo que es. Pero sí puedo decirles que cuando uno integra ese concepto, la vida empieza a ser mucho más liviana, porque todo es resonancia, de ahí viene la palabra vibración, resonancia, integración, lo que traigo por la idea de atracción. Ah, muchas expresiones y muchos procesos que ya la física cuántica habla. Eso es una parte de ese concepto. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de un todo. No somos diferentes de los animales, no somos diferentes de las cosas incluso que están inertes, porque todo salió en su momento de algo que estaba vivo, de algo que tenía esa energía y ese movimiento. Y de ahí también hemos venido nosotros, hemos salido, hemos evolucionado. Y así como todas las cosas y los seres que son aparte de nosotros los humanos han evolucionado y han llegado hasta, por poner un ejemplo, una mesa es una madera, pero para que esa mesa llegara a ser una mesa,
fue un árbol. Ese árbol fue una semilla. Esa semilla vino de otro árbol. Y así en evolución. Nosotros somos exactamente lo mismo. Y al final terminamos todos siendo un mismo sistema porque estamos en ese sistema que es vivo. La separación aparece y se da cuando la mente la crea, porque es la percepción de esos programas, de eso que empezamos a sentir y a pensar y vimos como verdadero, como falso en un momento de la vida. La mente empieza a tener esas sensaciones cuando aparece el miedo, cuando aparece el juicio, pero cuando recordamos que somos unidad surge la compasión, la cooperación, el amor, la empatía por el otro. Miras el otro desde otro lugar donde ya no hay juicio, no hay condena, sobre todo no se condena, se entiende con compasión. La conciencia de unidad no significa que todos tengamos que pensar igual, significa que aunque seamos distintos, compartimos la misma esencia. Es comprender que lo que hago y lo que le hago al otro, me lo hago a mí mismo. Igualmente que cuando me sano, en el campo cuántico que compartimos, todos sanamos. No es una idea de la filosofía, es un estado de conciencia donde el yo deja de estar aislado y empieza a sentirse parte de todo. Quiero contarles una fábula para anclar este mensaje que me pareció muy bonita y de ahí podemos tal vez integrarlo y entenderlo mejor. Y dice así: el monje y la luna en el agua. En un antiguo monasterio en las montañas de Japón vivía un joven monje que deseaba alcanzar la iluminación más que nadie en el mundo. Cada noche bajaba al lago cercano a meditar. Una madrugada, al inclinarse para beber agua, vio la luna, perfectamente reflejada en la superficie. Quedó fascinado y pensó: la luna ha caído al agua, debo rescatarla. Buscó un cubo y trató de sacarla, pero cada vez que movía el agua la luna se rompía en 1000 pedazos. Cuanto más insistía, más se agitaba el lago. Cuando más se agitaba el lago, más se fragmentaba la luna. Cansado y frustrado, se sentó en la orilla, dejó el cubo a un lado y respiró. Esperó, y poco a poco el agua se fue quedando quieta y entonces la luna volvió a aparecer entera, serena, intacta. En ese instante comprendió que la luna nunca había caído, solo su mente estaba agitada y le había hecho creer que se había caído. La unidad nunca se rompe, lo que se fragmenta en nuestra percepción, cuando la mente se mueve desde el miedo, desde el juicio o la separación, solo vemos pedazos. Cuando la mente se aquieta, recordamos que todos somos uno. No hay nada que rescatar, no hay nada que arreglar, solo aquietar el lago interior. El concepto de unidad, como bien lo vio el monje, es un reflejó, él vio la luna. Y nosotros, ¿cuántas lunas vemos enteras y también cuántas lunas vemos distorsionadas? Cuando la mente está totalmente serena, podemos ver la luna tal y como es, como un reflejo. No vemos ilusión. Y para poder ver las cosas de esta manera, hay que limpiar de nuestra mente las creencias, las heridas de infancia, resignificar muchas historias que dimos por válidas y sobre todo empezar un camino de integrar y de hacer en equilibrio en esta dualidad. Porque la dualidad también es sumamente importante. Todo es dual en este mundo, todo, absolutamente todo, blanco, negro, frío, caliente, feo, bonito,
aunque sean etiquetas que el hombre usó en su momento para comunicarse y para hacernos entender, hay una realidad existente, que hay dos polos, que hay dos formas diferentes de habitar la energía femenina, la energía masculina, lo masculino, lo femenino, la luz, la oscuridad. Pero cuando uno puede totalmente mirar, habitar cada una de estas polaridades, entonces puede empezar a caminar por un camino del medio, en un camino en equilibrio, en ese camino donde ya no hay dualidad, donde hay concepto de unidad. Y normalmente todos empezamos estando en uno de los dos polos, que es el polo de, por ponerle un nombre, de lo negativo, de lo trascendente, de lo difícil, de lo desafiante, para poder encender la luz y encontrar el camino y empezar a andar. Hoy me preguntaba por algo que le pasaba a un consultante que tiene episodios frecuentes de depresión y se sentía muy perdida, y normalmente todos nos perdemos cuando tenemos ese tipo de circunstancias o volvemos a caer en patrones que la mente todavía tiene pendiente por resignificar, por mirar, por volver a darle ese lugar, esa interpretación, porque, bueno, en este camino viviremos una y varias veces lo mismo para encontrarle el propósito y el para qué de lo que ha pasado. Pero bueno, este era solamente un ejemplo para para compartir, dado que mi intención era hablar solo del concepto de unidad. Voy a dejarles unos ejercicios para que practiquen y de esta manera vayan integrando ese concepto, porque nada, si no lo pasas por el cuerpo, aunque aprendas teoría, se integra en nuestra vida. Hay que escucharlo o estudiarlo y luego pasarlo a la práctica, bien sea escribiendo, repitiendo o accionando. Entonces les voy a dejar unos ejercicios, espero que los disfruten porque son bonitos, son ejercicios que aportan. El primer ejercicio es que durante un día elijas una persona que te genere reacción, bien sea positiva o bien sea negativa, y te vas a preguntar, ¿qué veo en esta persona? ¿Dónde vive eso en mí? Si esto fuera parte mía, ¿qué necesitaría? El objetivo de este ejercicio es comprender que lo que percibimos fuera también es parte del campo interno. La unidad empieza cuando dejamos de proyectar esa separación. Eso se parece un poco a lo que es el espejo, pero hace parte en profundidad. El segundo ejercicio sería invitarles a cerrar los ojos y hacer esto. Inhalar y reconocer el aire que respiro y ese aire que estoy exhalando. Lo respiro porque los árboles lo han creado. Y cuando exhalo, entrego algo de mí al mundo. Vuelvo y repito. Inhalo y reconozco que el aire que está afuera ha venido de los árboles. Y cuando exhalo, entrego algo de mí al mundo. Lo puedes hacer 5 veces como un acto de conciencia. No existe respiración aislada, vivimos en un intercambio constante entre todos. El tercer ejercicio es de naturaleza, que durante la semana te sientes frente a un árbol o al mar o el cielo o incluso una planta, lo que te quede más fácil. Y debes de preguntar, ¿dónde termina la naturaleza y dónde empiezo yo? Mi cuerpo no es también naturaleza. Sentir el cuerpo como parte del mismo ecosistema, ¿qué te hace sentir? La unidad deja de ser concepto y se vuelve experiencia sensorial. El cuarto ejercicio es un cambio de lenguaje.
Durante un día completo vas a sustituir ellos por nosotros. Eso no es mi problema, porque parte de esto me corresponde. ¿Qué parte de lo que estás viendo en una discusión, en algo que estás observando que está pasando frente de ti, tiene que ver contigo? Así seas esperando un autobús, en un parque, cuando estés paseando un niño, cuando estés en el supermercado, algo que esté pasando, que lo estés observando, te vas a preguntar qué parte de eso que ves tiene que ver contigo o qué información te trae. Y por último, el acto invisible de unidad. Hacer algo bueno por alguien sin que lo sepa. No para recibir reconocimiento, sino para experimentar que dar y recibir no están separados. Y con esto, mis amigos cuánticos, agradezco por el espacio, agradezco el estar aquí. Gracias una vez más. Y como siempre, los voy a dejar con una de mis hermosas y maravillosas creaciones. No olviden que este viaje es un viaje de alma, viviendo una experiencia humana, totalmente humana. Integrar ese humano con la mente y el alma es una triada y es un desafío maravilloso que merece la pena venir a vivirlo una y mil veces. Gracias. En el latido del mundo, donde nace la luz del día, siento el amor que fluye como ríos al mar unido. En cada hoja que danza, en el viento que acaricia, es el mismo pulso eterno que nos hace uno en la vida. No conoce barreras, ni colores, ni distancias. Solo une corazones en una sinfonía de paz. Amor universal que envuelve todo ser. En ti nos encontramos, en ti volvemos a nacer. Como estrellas en el cielo, conectadas en la noche. Tu luz ilumina almas, disuelve el miedo y la lucha. Oh, amor infinito, fluye en mí y en ti. En cada aliento, en cada sueño, eres la verdad que une. Desde las montañas altas hasta el océano profundo, el amor teje hilos invisibles en un tapiz sin fin. En la risa de un niño, en el abrazo de un amigo, se revela el secreto. Todos somos parte del mismo latido. No pide nada a cambio, solo expande su esencia, curando heridas antiguas con su calidez inmensa. Amor universal que envuelve todo ser. En ti nos encontramos, en ti volvemos a nacer. Como estrellas en el cielo, conectadas en la noche. Tu luz ilumina almas, disuelve el miedo y la lucha. Oh, amor infinito, oh, fluye en mí y en ti. En cada aliento, en cada sueño, eres la verdad que une. Cuando el mundo parece dividido y frío, recuerda que el amor es el puente, el fuego interior. En la quietud del alma se expande como
abrazando lo desconocido, transformando en alas. Amor universal, fluye eterno.